Muy buenas noches a todos, bienvenidos a el evento que vamos a estar desarrollando todos los domingos, todos los primeros domingos de cada mes, Baruch Hashem. El evento Hablando Cara a Cara con el Rayo Hanan Maimón. Bienvenidos sean todos. Y quiero dedicar este evento, ¿sí?, para la refuerzo de todos los enfermos de Am Israel, de todas las naciones, y también dedicar este shiur para la pronta recuperación de eh, Blanca María Luisa, ¿sí?, que es una señora que padece de cáncer, ¿sí?, entre todos los enfermos también que tienen cáncer, que padecen de cáncer, ¿sí? Entonces, este evento, permítanme, voy a compartir un momentito para irnos ahora claramente. Este evento que se va a realizar cada primer domingo de cada mes, vamos a ir entrevistando, ¿sí?, a diferentes líderes nojidas. También vamos a hacer invitaciones a líderes judíos que trabajan con los grupos nojida, porque sé que hay muchas preguntas, dudas, qué es el nojismo, dónde me voy a dirigir, cómo trabaja. Eh, Escuché también que hoy día pues hay najidas liberales o los najidas ortodoxos, ¿sí? Hay miles de preguntas que tienen muchas personas y quería pues hacer este evento para ir entrevistando a los líderes, que así las personas los vayan conociendo cómo ellos comenzaron en el nujismo, cómo se acercaron, qué pasó, qué no pasó, ¿sí? Claramente, no hay nujismo liberal, ¿sí? Lo que se conoce en el judaísmo como judaísmo eh, eh, no liberal, Israel ayúdame, el judaísmo conservador no, reformista, Conservador. muy bien, reformista, muy bien. No hay ¿verdad?, tal puntos no agidos. El propósito de un no agida es conocer las leyes universales y trabajar, ¿sí?, en su carácter tanto personal como espiritual, ¿sí?, en su carácter personal como un crecimiento espiritual. La persona que vive en una forma liberal, pues claramente eso aleja a Kadosh Baruj Hu de la persona, ¿sí? Tenemos que ir moldeándonos a la forma como Hashem desea que hagamos un Avodat Hashem, un servicio a Dios, ¿sí? Entonces, hoy tenemos de invitada a la señora Solia, ¿sí?, Centeno, de la comunidad Brioland, Bolivia, ¿sí? Ella es la primera persona que quise invitar porque ella, la última vez que estuvo con nosotros, expuso una serie de preguntas, pero que no vamos a entrar a ese tema hoy. Vamos a hacer varias preguntas para que así la podamos conocer y ella se pueda expresar a través de las preguntas. Eh, pero me interesó abrir el tema con ella, sí, el evento, para que podamos conocer un poquito qué sucede en un ambiente, ¿verdad?, en una comunidad majida, ¿sí? Sabemos que el majismo no es una religión, ¿sí? El majismo es que los no judíos conozcan el monoteísmo, conozcan que Hashem es uno y único, y que, ¿verdad?, con la ayuda de rabinos, ¿sí?, como el rabino de Shulem, ¿sí?, de Jerusalén, el rabino Tobias Serber, el rabino de Grossman, y entre otros, pues puedan, ¿sí?, acercarse a, Kadosh Baruj Hu, al Dios de Israel, ¿sí? Aprendan cómo
son las leyes, ¿sí? Que le proceden al no judío, ¿sí? Eh, y cómo ser mejor versión de cada día, de sí mismo. ¿Sí? Ahí aplica el Shalom Bayit, ¿sí? Aplica el respeto al prójimo, aplica, claro, escuché a Rabino Ariel Grossman, que no es una obligación que estudien Torah semanal, ¿sí? Pero si lo quieren hacer, Baruch Hashem. Hay una controversia si pueden celebrar Sabá o no pueden celebrar Sabá. So, hoy vamos, ¿verdad? Con este evento vamos a ir aclarando dudas de muchas personas que te preguntan qué es magismo. Señora Solia López Centeno, muy buenas noches, bienvenidas a Hablando cara a cara con el Rayo Hanan Maimón. Sí, para mí es un placer tenerte nuevamente. Y pues, cuéntanos un poquito rapidito, eh, ¿cómo llegaste al magismo? Preséntate primero también. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Solia Centeno de Baglivo. Me encuentro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la región oriental del país, Estado plurinacional de Bolivia, en el corazón de Sudamérica. Soy de profesión abogada, sin embargo, por un tema de elección personal y cambio de vida, ya no ejerzo mi carrera. Cambié mi estilo de vida. Hoy soy de vocación escritora, investigadora en el área de crecimiento personal, desarrollo del ser y activista del cambio del sistema educativo hacia el desarrollo del ser. Cabalmente en estas investigaciones entré a lo que es la historia de la humanidad y la historia de la creación. Es algo que me apasionó siempre desde niña y que me mantenía al margen de lo que era la religión. Obviamente vengo de un país con muchos sesgos culturales, eh, regionales, departamentales y sobre todo bastante folclore que está muy ligado a la idolatría. Y costumbres y hábitos también que están enraizados con nuestros ancestros y que obviamente tienen mucho que ver con el tema de la idolatría. Entonces, mi país es un país que está muy enlazado con lo que es la sabiduría ancestral y la sabiduría chamánica de las culturas incaicas y obviamente los pueblos originarios del Amazonas. Entonces, con todo este ámbito yo me puse a investigar para poder encontrar respuestas a muchas interrogantes que yo venía acumulando en mi trabajo de investigadora. Tenía muchas dudas en relación a la creación del hombre, a la creación del universo, y es así que llego al tema de la cábala. Primero llegué a la cábala. Llego a la cábala porque lastimosamente es lo que más se está comercializando en redes sociales, en canales, y me llamó mucho la atención de ver personas que no eran judías, obviamente enseñando la cábala. Entonces yo como de una manera muy neófita, muy ingenua, dije, si estas personas lo están hablando, entonces se puede estudiar. Yo no sabía que era un nivel muy avanzado y que había un preestudio para llegar a esta situación. Entonces, agarro unos cursos en una plataforma, comienzo a seguir estas páginas y buscando esta plataforma en Instagram, pongo la frase filosofía judía. Y al poner a la frase filosofía judía, llego al canal de Instagram de Jacob Amar Rothstein, que es filosofía judía, que él obviamente trabaja con el Centro Nueva Gira Mundial de Biolam. Entonces yo lo comienzo a seguir, me llamó la atención el sentido crítico y el debate transparente y sincero con el cual se expresaba esta persona y muchas de las objeciones que habían de diferentes religiones, musulmanes, cristianos, protestantes, ateos, gnósticos, que yo veía, me llamó la atención ver la cantidad de diversidad de creencias y culturales que escribían y objetaban el monoteísmo, y él obviamente de una manera muy académica, muy sencilla, muy básica, se lo podía entender cualquier persona, comenzó a desbaratar. Entonces yo comienzo a seguir este canal, estuve unos 6 meses y al cabo de un tiempo Jacob me invita a un grupo de estudio
tenía en su comunidad. Me entrené con Jacob unos 6 meses, estuvimos, ahí conocí muchas personas no ágidas de otros países y luego me conecta con el Centro No Ágida Mundial y con la primera comunidad, porque yo era reacia a participar en una comunidad, como toda investigador era muy ermitaña y me gustaba mi espacio, no me gustaba escuchar y yo quería encontrar la verdad por mí misma, pero sin escuchar a personas que ya estaban en este camino. Obviamente era una visión egoísta e individualista. Pero Jacob, como todos los mentores judíos que están haciendo el trabajo de una manera académica y de una manera más enfocado en la misión y en el propósito, logró que comprenda la importancia de que yo tenía que estar en una comunidad de no ágidas para poder profundizar este camino y saber si verdaderamente yo estaba lista para otro nivel de compromiso, porque yo todavía estaba confundida con el tema de la religión. Vengo de una familia católica, como la gran mayoría de los católicos latinos que no son practicantes fervientes, sino son católicos por tradición, por generación, por descendencia, y yo estaba confundida porque no encontraba un ancla en mi vida espiritual. Ya había pasado por muchas religiones y había pasado por muchas filosofías, creencias, y no sabía cómo, sentía una inestabilidad interna y eso me provocaba una búsqueda. Entonces llego a la comunidad no ágil internacional Mendoza y conozco a Rodrigo Miranda. Luego, también por el internet, por la función de escritora, llego un amigo de Jacob que es escritor y él me presenta una comunidad de mujeres de Chabad de Panamá. Ahí me entrené con la Rabanit Chana Cohen, que son, creo que son de la organización Chabad de Panamá. Entonces yo estaba en Mendoza y tenía mis reuniones de mujeres con la comunidad de Chabad de Panamá. Luego la comunidad, por un tema de ocupaciones, se desintegra y llego a la Fundación Orjahaim con Israel López y decido entrenarme para comprender. Ahí escucho hablar de Maimónides, digo, voy a estudiar a Maimónides, estudié los 13 principios con el Rab Ariel Groisman, luego decido tener mentorías personalizadas con el Rab Ariel Groisman, fue el primer rabino con el cual tuve mentorías personalizadas. Y al cabo de un tiempo, sin darme cuenta, comencé a involucrarme más en el tema de las comunidades y termino como relacionadora pública en la comunidad de No Ágil Internacional Mendoza con Rodrigo Miranda, apoyándolo en temas no solamente del marketing y redes sociales, sino también comencé ya a capacitarme para poder apoyarlo en entrenamientos. Hola. Luego conozco a Menashe Benítez, un maestro del Centro No Ágida Mundial. Luego conozco al Rab David Shalem. Luego conozco al Rab Uri Sherki. Y cuando So, acordé, básicamente, entiende, ya tienes, como se dice, has pasado como mollito, has pasado por todos lados hasta que llegaste aquí sí, Ok, la segunda pregunta que tenemos, ¿sí? Porque realmente son varias preguntas y no quiero centralizarme solamente en una, ¿sí? Hay una pregunta muy interesante. Algo, um, al ser tú no agida, al ser no agida, ¿cómo te desenvuelves en la comunidad? En tu vecindario, en tu trabajo, con tu familia. Al tener una perspectiva, una visión diferente, ¿sí? Sé quién es Jacob, ¿sí? De filosofía judía, ¿sí? Inclusive he leído cuántas personas le mandan mensajes buenos y no tan buenos, ¿sí? Es un soldado, ha estado en la, de la FDI, ha estado, sí, un Hayalín, valiente. He visto así por encimita esos mensajes, videos cortos, ¿sí? Y veo que no eres una mujer con poca experiencia en el nojismo, ¿sí? Aunque claramente, como cuando hicimos la entrevista, te hablé del 1 al 10, me dijiste que eras, ¿sí?, un número 7 y yo te mencioné que todavía eras un 1, ¿sí?
porque todos somos un uno, nadie somos 7 ni 10. Un uno, 7 significa un límite, ¿sí? Uno. Eso es ilimitado. El crecimiento nunca tiene números, siempre es ilimitado. Pero me gustaría conocer, si ya que tienes tanta experiencia, sí, bueno, por lo menos en tu ámbito, mencionaste que eres abogada, sí, eh, eres madre, sí, esposa, y he visto tu mensaje, tus logros, sí, y sé que estás estudiando ahora una yeshiva, Baruch Hashem, para conocer un poco más. ¿Cómo te relacionas como ese ambiente que tienes, esa visión que tienes ahora de que Hashem es uno y único? ¿Sí? ¿Cómo puedes ver a las personas hoy día? ¿Sí? ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cómo es tu trato con los demás? Al ver algo diferente y al descubrir que viviste una vida llena de engaños, ¿sí? Llena de mucha falsedad, ¿sí? ¿Cómo te desenvuelves con tu comunidad, con tu vecindario? En tu país, Bolivia, que es un país que realmente no hay tantos majida, hay mucho antisemitismo, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cómo es tu tarea? ¿Cómo es esa relación majida con aquellos que son tu familia y aquellos que realmente no lo son? Bueno, ha sido un desafío bien grande. Primero porque yo era una persona muy individualista, ¿no? Uno no se da cuenta. Cuando digo individualista es creer que tengo la razón. A veces la cantidad de estudio que uno tiene o la cantidad de títulos infla el ego y puede hacer que uno se crea que lo sabe todo. Y fue muy, al principio duro para mi ego, darme cuenta que al llegar a este camino, que yo apenas estaba comenzando. O sea, un joven el hijo de uno ágida de 12 13 años que ya estaba en esto, sabía mucho más. Y la verdad que ahí me di cuenta, pese a que vengo trabajando las fallas del sistema educativo de mi país, me di cuenta cómo yo todavía tenía una programación de comparación y y de egoísmo. Entonces, al entrar en este camino, lo primero que aprendí fue a escuchar y a callar, ser más prudente. Porque cuando uno es emocional y tiene mucha información en la cabeza, somos muy reactivos. Tenemos la costumbre de reaccionar porque sientes que ya está es armado en tu mente, ya tienes esa estructura mental y es como peor cuando uno ha tenido formación de la abogacía, uno está entrenado más que para el debate, para sostener y evitar escuchar. Entonces, cuando llegué acá, me di cuenta que yo tenía que aprender a estar más en silencio y escuchar más. Eso primero, cuando comencé, hasta ahora lo aplico como estudiante. Es más, me muerdo los labios. A veces estoy con ganas de, no, pero esto es así, me freno. Eso fue lo primero, controlar mi boca, mi lengua y aprender a afinar mis oídos. Ese fue el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje en mi familia, yo siempre he sido, desde joven, por temas económicos de mi país, siempre he sido trabajadora, me gustó ganar mi propio dinero y hoy me he dado cuenta la importancia, y eso hace a veces que uno sea irrespetuosa en su casa, a veces con la pareja. A veces uno entra como en una competencia profesional o bueno, o el esposo te dice, bueno, este mes vamos a hacer esto, ah, no, yo pongo la plata, yo hago esto, entonces yo no me daba cuenta el doble mensaje que estaba haciendo con mis hijos. Uno inconscientemente, a veces nos quejamos en Latinoamérica que pasan muchas cosas con los hijos, pero no nos damos cuenta que ellos son espejos de nosotros y de nuestras propias decisiones y errores. Hoy con esta conciencia me doy cuenta la importancia de ser una esposa respetuosa,
y ser una mujer que empodere a su pareja, no que haga competencia, ¿no? Y también tener la prudencia de saber resolver temas familiares y de pareja con la debida prudencia de no hacerlo también, como tenemos la costumbre los latinos, que a veces hacemos un show y un circo de nuestros problemas, tener esa reserva de que nuestros hijos no presencien esos momentos de inestabilidad y desarmonía emocional, por un tema de educación emocional que se transmite a los hijos con el lenguaje corporal. Esa es otra diferencia. En tema de relacionarme con la sociedad, yo antes era fiestera, buscaba escape en un montón de distracciones sociales, a veces el estrés interno que llevaba por la multiplicidad de funciones en que me desarrollaba. Hoy aprendí a desechar aquello que no me edifica, renuncié, obviamente mis ingresos bajaron, pero siento más paz en mi corazón y siento más enfoque en mi vida. Entonces yo antes por ganar más dinero me metía en muchas cosas y eso me ocasionaba, más que alejarme de mi familia, buscar descargar mi estrés en el mundo social. Ese cambio decidí, al hacer el cambio y abandonar y soltar muchos trabajos y dedicaciones que no me estaban edificando, porque a veces uno trabaja con personas que no tienen tus valores. Me di cuenta, comprendiendo los valores no ágidas, cuán importante es rodearse de personas con tus mismos valores si uno verdaderamente quiere edificarse y edificar su entorno. Y cuando yo entré a evaluar mi entorno, fue doloroso para mí darme cuenta que gran parte de mis ingresos, más del 60%, eran en situaciones donde yo estaba haciendo trabajos por conveniencia, por plata, por interés, y no porque verdaderamente amaba lo que hacía y me edificaba. Y ahí me di cuenta dónde estaba la raíz de mi infelicidad también. Yo estaba llenando un vacío. Entonces, soltar eso fue muy difícil, querido Rap, sobre todo cuando estamos pasando un momento político y económico en un país que está tambaleándose económicamente. Entonces, ese fue un gran cambio que tuve de hacer una transición de mi economía, soltar temas sociales, trabajos que no me estaban edificando, si es que yo verdaderamente quería hacer un cambio de mi vida y quería otro futuro para mis hijos. Entonces, al soltar esos entornos sociales, disminuyeron mis amigos, disminuyeron mis invitaciones, disminuyeron mis eventos, y contrario a lo que podía haberme pasado si yo hubiera sido la mujer de antes que podía haber dicho, ay, no, me están excluyendo, me di cuenta que tenía tiempo para estudiar, tenía tiempo para cocinarle a mi familia, tenía tiempo para dedicarme más a mi trabajo interior y también reflexionar sobre lo que yo estaba haciendo con mi vida. Me di cuenta que el éxito, como usted dijo que yo tenía, era un éxito vacío. De nada sirven los títulos, ni el patrimonio, ni el dinero si uno no tiene llenura en el corazón, si uno no tiene gozo en el alma. Y eso fue un aprendizaje muy fuerte. Imagínense, eso me di cuenta a mis 43, 45 años. Voy a cumplir 50 dentro de poco. Entonces, estos 4 últimos años, le puedo decir que ya estoy en conciencia en el nojismo. Recién puedo decir que estoy comenzando a vivir con integridad. Entonces, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida para entrar a a la próxima pregunta? ¿Cómo ha sido tu vida cuando estabas sin conocer que Hashem es uno? Ahora, ¿cómo te Wow. Cuando no conocía a Hashem, yo vivía llena de máscaras. Vivía llena de máscaras para no mostrar mi verdadera identidad. Fingía confiar cuando en realidad desconfiaba. Le decía a las personas lo que querían escuchar para sacármelas de encima, porque no quería llegar a una conciliación. Sentía que gastaba mucha energía tratando de llevarme bien con los demás, porque obviamente estaba en un ambiente donde, o estaba yo en una desarmonía interna. Y eso me llevaba a que al fingir que estaba bien cuando no me sentía bien, o que estaba contenta cuando me sentía incómoda, o me sentía triste, o fingir que estaba en paz cuando en el fondo estaba enojada,
eso implicaba que más allá de ocasionarme trastornos emocionales internos, caía en mentir repetidamente. Porque uno cuando finge, uno tiene que mentir. Te preguntan cómo estás, ¿estás bien? O dices, sí, estoy bien. Y para hacer el énfasis en la cara, invertimos mucha energía en poner una cara que no nos sale del corazón y uno termina cayendo en la hipocresía. Porque la mentira nos lleva a ser hipócritas y nos lleva a ser caretas, como decimos aquí en mi región. Entonces yo vivía cambiando de máscaras todos los días. Y ahí entendí por qué yo era propensa a la depresión. Yo tuve un intento de suicidio a los 14 años. Y sobrevivir a eso y callarme también eso, sumado a querer buscar aceptación y reconocimiento, que ese era otro problema psicológico que yo tenía. Yo buscaba mucha aceptación y reconocimiento en mi entorno por las carencias emocionales en las que yo me había desarrollado en mi niñez, que eso es una duplicación del sistema educativo. Mis padres tuvieron lo que yo viví, lo vivieron mis padres y los abuelos y así sucesivamente. Hemos estado generación tras generación en ese error. Pero todavía quiero escuchar cómo ha sido tu vida cuando no conocías que Hashem era uno y ahora que Hashem es uno. Uy, cuando era idólatra, uy, era idólatra sin darme cuenta, por más que yo diga que no era religiosa, porque aunque fui atea, fui agnóstica, y cuando era joven, hasta por un tema de una manera muy irresponsable, eh, las jovencitas caíamos en temas de gitanas, en temas de brujería, en temas de eh, hablar para el prójimo, es muy destructiva con la palabra, ¿no? Buscar siempre culpables. Fue, la verdad que, mira, ahorita mientras lo digo, siento una pesadez porque uno no se da cuenta, uno piensa, claro, tu entorno cultural te muestra esos hábitos normales, pero sin embargo, cuando uno está desarrollándose en todo eso, es increíble cómo se programan esos hábitos porque uno no está con una filosofía de vida que aunque uno le enseñan los valores de no matar, no robar, los principios no ágiles están igual en todas las legislaciones, en todas las culturas, en la práctica algo no aprendemos a aplicarlo de manera integral en cosas tan sencillas como la palabra. Me di cuenta que yo era una persona que no sabía usar la palabra. Y ahora cuando me pongo a pensar, lo que era antes era chismosa, era una persona, a veces hablaba obscenidades, porque estoy en una región oriental, aquí hay muchos modismos, ¿no? Que a veces parece Caribe acá porque hablamos, ridiculizamos. Yo no me di cuenta, yo que sufrí de bullying, yo no me di cuenta que yo había hecho tanto bullying a la gente, yo había recibido una sopa de mi propio chocolate. Porque aparte de criticar, yo le ponía sobrenombres y etiquetas a las personas. Yo me hacía la burla. Y yo no me, porque eran cosas, uno dice, ay, cosas de niño, hacerse la burla, decirle fea, gorda, o tienes ojos de no sé qué, orejas de pescado, cosas que uno lo tomaba a chiste. Probaste el Midat que negó el Midat. ¿Sí? Medida. Sí, no me daba cuenta que estábamos echando barro por todo lado y embarrándonos nosotros Eso también. suele, eso suele suceder mucho cuando una persona no tiene el conocimiento necesario, ¿sí? Y solamente se basa de una doctrina falsa, una doctrina que las personas piensan que un hombre pues va a morir por ti, que nadie puede morir por el pecado de nadie. Cuando piensas que alguien perdonó tus pecados y te das de cuenta y te miras en el espejo, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Sigo teniendo pecados, ¿sí? Entonces vemos cómo la doctrina que tú estuviste, la creencia que tú tuviste anteriormente, son personas que van a una iglesia de domingo, posiblemente un miércoles, de ahí salen, ¿sí? Pero ya ahí no saben más nada, ¿sí? Porque no tienen el conocimiento necesario, no saben que no se puede culpar a nadie. Y eso vemos mucho en las personas que van a la iglesia y cosas, porque ellos a todo le culpan al diablo, que el diablo hace esto, que el diablo hace lo otro, ¿sí? Y pues no tienen culpa.
Sí, ellos no tienen culpa, el fulano tiene culpa, el vecino tiene culpa, mi mamá tiene culpa, mi papá tiene culpa, pero yo no hice nada. ¿Sí? Entonces, cuando se enfrentan con la realidad y salieron de esa realidad virtual, ¿sí? De esa fantasía, y se enfrentan y se preguntan por qué me sucede esto, por qué me pasa aquello, pero si yo soy una persona bondadosa, porque yo soy una persona buena, porque yo soy una persona humilde, ¿por qué me sucede esto? ¿Sí? Entonces, cuando te enfrentaste a todo eso, y conociste a Hashem nuevamente, ¿sí? ¿En qué, cuál fue lo primero que utilizaste para dar el eje a tu crecimiento? Después que supiste todo eso, de todas esas cosas, que eras una persona con potencial, que descubriste que no hay que culpar a nadie, ¿sí? Ni a uno a uno mismo, con una eh, rudeza, sino, ¿sí? Saber que cometiste un error, aceptar tu error, ¿sí? Y mejorar tu cambio, ¿sí? Lo que es tu carácter, que es lo que se conoce como mirot, ¿sí? Con cambiar tus cualidades, ¿sí? Que son, ¿verdad? Las cualidades que son las mirot. So, ¿cuál fue el eje, para pasar a la otra pregunta? ¿Cuál fue el eje de todo eso que te llamó la atención? ¿Cuál fue la, la, la pieza principal para decir estoy equivocado? Estoy en un camino que realmente no es el correcto. ¿Cuál fue el eje? Algo sencillo. Eh, Asumir la responsabilidad de mis actos me llevó a aprender a perdonar. Muy Me bien. di cuenta que la carga pesada que tenía el dolor en mi corazón era que yo no había perdonado, ni me había perdonado a mí y estaba enojada con Dios, estaba enojada con Hashem, porque me sentía víctima, me sentía culpable, o sea, yo echaba la culpa a todo el mundo, pero en el fondo me sentía culpable. Y cuando comprendí una cosa, terminologías tan sencillas como que el bien, el mal o la luz y la oscuridad vienen de Hashem, que todo es para bien, que lo repiten una y otra vez. Y cuando comprendí lo que era el mundo venidero, el Tikkun Olam, la paz en el hogar, tanta terminología, la verdad que ese dolor que tenía se me transformó en lágrimas y lágrimas y lágrimas por un buen tiempo, porque dije, he estado tantos años amargándome la vida cuando era como una llave interna. Y esa llave interna era algo tan sencillo como clarificar mis conceptos de lo que era la divinidad en mi cabeza, en mi mente. Yo estaba con una ensalada rusa en la cabeza. Y cuando entendí el tema de la emuná, entendí el tema de la neshama, la bitajón, bueno, las bendiciones, el tema de la gracia, eh, el tema de esa existencia permanente, me di cuenta que yo tenía que soltar. O sea, fue un proceso tan sencillo y como desenredar un hilo que un día despierto y dije, nadie tiene la culpa de lo que me pasó y de lo que yo estoy viviendo. Yo soy la única responsable y está en mí poder comenzar. Y ahí comencé a reconectar con mi familia, reconectar con mis padres, reconectar con mi entorno y me di cuenta que era el camino del perdón y el camino de la responsabilidad personal era era uno de los pilares para poder hacer ese cambio de vida, porque mientras yo no haya logrado ese perdón, iba a seguir siendo una resentida. Y una persona resentida está con el corazón endurecido. No puede sembrar nada con un corazón endurecido. Entonces, cuando hice ese cambio de conciencia, sentí sentí primero ese vacío en mi corazón Un y alivio. luego comencé. Sí, Sentiste un alivio. Sentiste que la carga se descargó, ¿sí? sí, Y cuando te diste de cuenta
que no necesitas pedirle a nadie para hablar con el Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Lo más bonito cuando una persona aprende, ¿sí? Sabemos que en estas religiones, ¿sí? Si tú no haces una cosa, ya te llaman, ¿sí? De una forma agresiva, una forma atacante, este, todo, pues como te digo, como mencioné, le echan la culpa a fulano, a sultano, a la B, a la C, la D. ¿Sabe dónde fue mi mayor, pues, que se me rompió la burbuja también, ahorita recordando? Que donde me sentí engañada, ¿no? Cuando me di cuenta que yo podía dirigirme directo a Shem, yo dije, no puede ser que he estado toda mi vida pidiendo permiso para algo que es un tema natural y de conexión instantánea. O sea, a eso me me sentí engañada por el sistema de crearnos estructuras de intermediarios y crearnos dependencias emocionales. O sea, cómo nos cortan la conexión. Y esa dependencia emocional nos crea inseguridad. Imagínense que uno tenga que estar pidiendo permiso o tenga que estar con ese temor reverencial. De niña, me acuerdo, mis castigos eran 40 Padre Nuestro, 40 Ave Marías. Me acuerdo, era entrar, mi primera entrada a la iglesia, o sea, fue terrorífico porque yo entro y digo, Dios mío, ¿qué es eso? Están matando, eso es una tortura pública. Yo no podía comprender, mi mente de 5 años no podía comprender que se estén exhibiendo un cuerpo desnudo en una tortura lleno de sangre. Y decía, ¿qué es eso? O sea, y me tengo que arrodillar y eso es amor. O sea, eso me sentí. Ahora que mencionaste, para pasar a la próxima pregunta sobre el Shabbat, eso que mencionaste, hay personas que, ¿verdad? Se dicen no tiene que hacer tefilá, plegaria, arrodillado, otro parado, otro, como decía de Abiamel, acostado, en el suelo, pero no se dan de cuenta que eso no es lo que mira cada uno. ¿De qué vale que tú hagas una tefilá parado, arrodillado, acostado, tirado en el suelo, y el corazón siga siendo el mismo? ¿Sí? No tiene ningún sentido. ¿Eh? Entonces, por eso hay personas que inclusive se preguntan y dicen, no, pero yo he recibido milagro y mi hijo, yo creo en esta, sí, en esta creencia y mi hijo ha sido sanado. Pero hay algo que Salomón Ameles mencionó cuando inauguró el Beit HaMikdash, dijo, le pidió a cada uno, hizo una verajá, le pidió a cada uno, a los no judíos concédele las cosas aunque no se la merezcan, porque si no, no van a creer en ti. ¿Sí? Pero claramente sabemos que Hashem es el que hace todo. Pasa que ellos se lo acreditan a otras cosas. Es como una persona que va a un médico y el médico le da un medicamento por una enfermedad y ya el medicamento le hizo el efecto y ya piensan que el médico fue el que hizo las cosas. Pero no saben que fue Tata Grupo. ¿Sí? ¿Bien? Por eso es que menciona los salmos que ¿verdad? El ciego es como como los ídolos son como aquellas personas son como los ídolos que adoran. ¿Sí? Ciegos, sordos, ¿sí? Porque no entienden. Claramente, si yo creo que el dinero salva, pues eso es lo que voy a creer. ¿Sí? Y todo lo que haga Hashem se lo voy a acreditar al dinero. ¿Sí? Eso es, ¿verdad? Eso es algo que vemos en muchas religiones. E inclusive estaba viendo que hay iglesias que se están quedando, estaba leyendo un documental, que hay iglesias que se están quedando vacías. ¿Sí? Entonces, hay personas que dicen que es porque la gente ya está abandonando, sí, tú sabes, a tal persona y pues tiende, y por eso se están vaciando la iglesia. No es que están abandonando a esas personas, es que están buscando la verdad, ¿sí? Muchos están buscando la verdad, ¿sí? Y se han dado de cuenta que eso tiene la mentira nunca se va a sostener, ¿sí? Por más que haya pasado 2000 años, la mentira nunca se va a sostener, ¿sí? La verdad es la única que se sostiene. Y eso por eso vemos que muchas personas están saliendo de esas mentiras. Se han dado de cuenta, como tú, que no apelan todo ese tiempo que han perdido en creer en aquello, en santos, ¿sí? Y aunque la persona no creen, no tengan imágenes, pero quien inventó eso sí lo tiene, que es la iglesia católica romana, y por allá tienen otro lío, y por acá, ¿sí? ¿Entiendes? Pero, Baruch Hashem, vamos a la próxima pregunta. Sabemos que el Shabbat
¿sí? Que es el cuarto mandamiento, ¿sí? Es una misma para el pueblo judío, ¿sí? Y sabemos que, según lo que menciona Bresler, que el Noahida, ¿sí? Creo que es Talí Mendel, ¿sí? Que fue el que escribió el contenido, si, ¿verdad? Si no me equivoco, habla que el Noahida puede celebrar Sabbat siempre y cuando no haga la braja del encendido de velas, ¿sí? Y no haga ciertas cosas. Como Noahida, como Noahida se entiende que no se puede imitar, ¿sí? En su actividad al judío, ahora, ¿cómo llevas el Sabbat? ¿Cómo le recomiendas a un Noahida? Porque sé que hay personas que quieren hacer el Sabbat, pero que no es una misbah para un Noahida y tampoco una misbah para una persona no judía, ¿sí? Claramente hay peligro también ahí, porque recordemos que hay personas que creen, ¿sí? En Yeshua, ¿sí? Y hacen Sabbat. Y eso es profanar el nombre de Kadosh Baruj Hu, porque muchos creen, ¿sí? Que Yeshua es Dios, que es el Dios de Israel, otros le dicen Yehoshua, otros le dicen una cosa, ya no saben qué nombre mencionar, ¿sí? Entonces, por eso es que el pueblo judío, ¿sí? Nos damos de cuenta que todo es una falsedad, porque la verdad siempre se sostiene, ¿sí? Siempre se sostiene. Entonces vemos cómo ellos cambian las cosas de una cosa aquí a otra acá. Pero el peligro es, ¿sí? Porque no es tanto la idolatría, ¿sí? Hashem puede sacar a una persona de idolatría, ¿sí? Con un dedito, literalmente, porque él no tiene cuerpo, ¿sí? Le puede sacar a la persona de idolatría, ¿sí? Pero tenga bondad, ¿sí? Tenga bondad y es una persona, ¿sí? Que no habrá chismería y cosas. Para Hashem, la idolatría no es nada, ¿sí? Hay otras cosas que son peores, pero uno agida, ¿sí? Porque he visto también, he escuchado que hay no agidas que todavía están en esa creencia, ¿sí? Están en esa creencia todavía. Y realmente celebrar el Sabbat, ¿sí? Una persona que cree en idolatría está profanando y está realmente profanando el nombre de cada uno, porque lo está usando en vano, ¿sí? Correcto. Para adorar a sus ídolos. ¿Qué le recomiendas? ¿Cómo le recomiendas a un agida realizar un Sabbat? Mire, yo cuando me hacen esas preguntas, lo primero que recomiendo es cuidar aquello que nos están destruyendo en el mundo secular, que es la familia. Creo que la mejor manera de honrar ese día sin caer en robo de identidad, sin robar ningún tipo o copiar rituales judíos que no nos corresponden como cultura, es hacer una actividad familiar. Pero sea una actividad familiar donde sea consciente del tesoro que tengo en esa relación humana y de lo que tengo que cuidar, que mi misión está ahí. Eso es algo que no tenemos el hábito en la cultura latina, los que venimos de religiones, de otras creencias, de idolatría, lo que menos se está preservando es la familia. Hay mucha vida social, están pensando en hacer más plata, en el trabajo, en evadirse de la casa, en evadirse responsabilidades. O sea, hablo a nivel general, las cifras de la Organización Mundial de la Salud en relación de maltrato psicológico y maltrato familiar lo dicen claramente, no lo digo yo. Eh, o sea que la mejor manera de poder acompañar de una manera simbólica un día que ustedes consideran sagrado es con una actividad familiar. Porque como está mi relación familiar, está mi corazón. Y cuando yo escuché eso por primera vez, o sea, se me puso la piel de gallina, porque uno se pone a pensar cómo está la relación con mi hija, cómo está la relación con mi hijo, cómo está la relación con mi madre, con mi padre, con mi esposo. Entonces, a veces nosotros cuidamos mucho la parte del entorno exterior, pero no nos damos cuenta que en lo interno es donde está lo más importante, lo que nadie ve, porque esas son las personas que nos están acompañando el resto de la vida. Y si yo en mi vida familiar no estoy en una situación armoniosa, entonces yo no estoy siendo congruente con el mensaje de los principios no ágiles. Yo no puedo dar afuera lo que no estoy dando adentro. Entonces yo siempre les recomiendo a los no ágiles, ¿cómo está tu relación con tu familia?
Ay, que no la veo a mi madre. Entonces, ese día sábado, ve a visitar a tu mamá, ve a compartir una comida. Ay, me da flojera cocinar. Ese día haz un esfuerzo y cocina algo con tus propias manos, hazlo con amor. Suponiendo que no tenga su familia ese día, bueno, haz un Zoom, habla, o quédate en tu casa, estás todos los días trabajando, haz algo que verdaderamente lo hagas por amor. ¿Cuál es ese hobby que hace años lo has abandonado por pensar en tu trabajo? Ah, me gusta tejer, ponte a tejer, ponte a tejer, haz algo que realmente Dios te ha dado un don, ese don de tejer, hazlo con amor, dedícale ese tejido y ahí, al hacer cosas con amor, de por sí nace la inspiración para agradecer, para una oración, nace la paz interior. Entonces yo voy a hábitos básicos, querido Rap, porque los que no estamos en el sistema educativo judío, tenemos un desorden en nuestros hábitos de vida, porque precisamente por los sistemas educativos en el cual nos desarrollamos, donde nos mezclamos todos sin tener un denominador común en valores. Entonces yo puedo venir de una familia tranquila y voy a un colegio de gritones y escucho tantos gritones todos los días que yo llego a mi casa a gritar, puedo ser una nena con recato, pero voy a mi colegio y todas andan mostrando piel y yo me voy a sentir tapada y termino mostrando piel para sentirme aceptada. Eso es lo que está pasando. Cosas tan sencillas es donde estamos perdiendo ese norte. Entonces, para mí el Shabbat de ustedes es conexión familiar, cuidar mi familia, cuidar mis hábitos. ¿Qué pasaría si la persona realmente no tiene a otras personas? Podemos poner una sola persona no gira que está comenzando a conocer el monoteísmo, a estudiar. Hay una persona que preguntó, inclusive, que esa es la última pregunta que te vamos a hacer, ¿cuál es el libro o los libros que pueden utilizar las personas que están conociendo el nojismo, además del libro del camino, del camino de gentil justo, ¿sí? ¿Cuál otros caminos? Hay personas también que se preguntan cómo puedo aprender del nojismo. Pues el rabino Ariel Grossman, ¿sí? Es el más reconocido por el momento, ¿sí? Tobias Server, rabino Tobias Server también, ¿sí? Pero, ¿qué le aconsejas para pasar a la próxima pregunta a una persona que no tiene familia nojida, que es una familia que apenas la persona salió del monoteísmo, para poder este sabbat, sí, que no tiene que hacerlo como un judío, tenemos 39 melajot, sí, 39 provisiones que no se pueden realizar en sabbat, y tenemos que ir a una sinagoga, allá vamos y sacamos el Sefer Torah y lo que sea, sí. Muy bien. Pero el sabbat ¿qué le aconseja a esa persona que realmente a veces se siente sola para poder realizar un sabbat que sea realmente que le llene la vida? Le digo lo que yo hice mis primeras veces cuando yo era noágida secreta, a escondidas, cuando no había hecho pública mi decisión con mi familia, tenía miedo, no sabía qué hacía yo los sábados. Yo buscaba un espacio en mi escritorio, o le diría noágida, suponiendo que no tenga un escritorio. Ese día, solo por ese día, tomarse aunque sea una hora de reflexión y pensar qué está haciendo con su vida. Eso es lo que yo hice. Precisamente porque me sentía atrapada en mi creencia, en mi entorno social, familiar, yo no sabía cómo, yo me sentaba y este sábado voy a ver qué he hecho esta semana, por qué estoy como estoy. O sea, las preguntas que yo las usaba muchas veces en conferencias, yo me las comencé a hacer a mí misma. Y en esos momentos era que yo agarraba mi Torah, porque entre semana no tenía la paz, porque lo hacía todo a escondida. Entonces ese sábado yo agarraba mi Torah y me ponía a leer. Me ponía a leer con mi propio discernimiento, porque uno mira videos, uno al principio se mete a todo. Pero por ese día yo quería saber qué era lo que entendía mi corazón de lo que yo estaba leyendo. Así fue que yo comencé filosofía no ágida leyéndolas para allá, porque yo me encerraba, ya, yo escuché lo que dijo esto el rabino, escuché esto lo que dijo el influencer, el moré, pero ¿qué verdaderamente creo yo? ¿Verdaderamente les creo? ¿Verdaderamente yo lo siento? Yo me hacía esas interrogantes, querido Rap,
porque me di cuenta que si yo no clarificaba mis conceptos básicos, yo no iba a llegar lejos, iba a ser voluble afuera y cualquier clarificado me podía convencer y podía yo abandonar este camino. Entonces yo al no ágida nuevo, que no sabe para dónde ir, precisamente si está lejos de la familia, no tiene ese sostenimiento emocional, con más razón, él tiene que fortalecer la parte interna, porque si no, fácilmente, si sale un entorno por necesidad de amor y de cariño, por buscar aceptación, puede terminar en cualquier grupo social que lo va a desviar. Por eso es importante lo que dicen en Bresle Legivo de Du. Yo no me daba cuenta, pero yo hacía eso mis primeras veces. El encierro, el espacio, que su conexión con Dios sea a solas y reflexione por qué está donde está y qué puede hacer para avanzar. Eso es lo que yo le diría. Para el aislamiento, para reparar tu picón, ¿sí? Correcto. Bueno, el próximo tema. ¿Cómo trabaja una ajida en la educación de los hijos? Wow. Le digo los cambios que yo hice. Primero, yo no era una mujer que veía los detalles en mi casa. Antes que comencé a hacer en no ágida, comencé a organizar mi tiempo y me di cuenta la importancia de ser responsable de los alimentos en mi casa. Yo sé que hay mujeres que quizás están todo el día fuera de su casa y no pueden darse el lujo de cocinar, no pueden darse ese espacio, pero un sábado, un domingo, el día de descanso es el otro que yo me tiraba mis siestas, me dormía, ay, cuando comencé a organizar mi vida, esos espacios de descanso, comenzaba a buscar actividades familiares. ¿Ya? Y si mi familia estaba con actividad, visitar a mi madre. Ese era un hábito, por ejemplo, que yo había abandonado. Llegó un tiempo que mi madre me venía a visitar a mí, o sea, me da vergüenza decir esto, pero es real, o sea, esto es cara a cara, tengo que ser honesta y transparente con mi vida. Entonces yo me di cuenta, pero Soria, ¿qué pasa? O sea, tú tienes que ir a honrar a tu madre y tú tienes que ir a visitarla. ¿Cómo tu mamá va a venir aquí porque tú no tienes tiempo? Entonces, esos pequeños detalles que pensamos que no son importantes, pensamos que porque estamos con la oración o estoy en mi comunidad o estoy leyendo la Torá, a veces nos quedamos ahí. Y no, yo tengo que llevar todo ese aprendizaje a mi vida. ¿Y dónde se ve? En esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles. Después la relación con mis hermanas. Yo no me daba cuenta que las veía a mis hermanas como amigas, o sea, no era una persona, ya había perdido esa conexión. Hoy en día estoy recuperando esa conexión con mis hermanas, de hablar con sinceridad, con transparencia, como cuando éramos niñas. ¿No? Lo mismo con el tema de mi hija, de mi hijo, su alimentación. Hacía tiempo que yo no hacía, por ejemplo, los desayunos en casa. ¿No? Un fin de semana, no solamente por obligación, porque tenemos que comer y da hambre, a ver, haré una receta especial. Yo me he conectado a través de la preparación de los alimentos con esa parte femenina de madre que yo no me había dado cuenta que la había perdido. Estaba convirtiéndome en una mujer fría de oficina. Y Pero, ahora, pero quiero que me enfoque a algo más. ¿Cómo educa, cómo es la educación de una ajida a sus hijos? ¿Cómo tú educarías ah, o cómo educas a tus hijos, ¿sí? Este, ya que conoces el monoteísmo y claramente cuando tú, cuando tú andabas en la boda Sará, ¿sí? Creyendo en Trinidad o en Virgen o en cosas, ¿sí? Que tus hijos posiblemente ¿verdad? Conocieron también ese camino. ¿Cómo ha sido ese cambio en Ajida? ¿Cómo puede un Ajida educar a los hijos ya que después ellos comenzaron a creer en cosas erróneas? Esa es lo primero, eliminé todos mis crucifijos y rosarios, lo primero, lo primero. Yo era de cuadritos, de santitos, de estampitas, lo eliminé todo. ¿Ya? Y eso mi hijo, obviamente me dijo, pero mamá, ¿por qué? Si vos siempre, si vos esto, entonces yo tuve que explicarle. A la primera no me van a creer, obviamente. Peor con los antecedentes que tenía de cambiar de religión y de creencia. Entonces, dije, ay, mamá otra vez está con su locura, ahora con qué va a venir. Pero esto fue hace
¿cuántos? 5 o 4 años atrás. 4 años atrás, sí, si mal no recuerdo. Pero ahora que ya van como 4 años, ya en los hábitos de mi vida diaria, y ya son 4 Navidades también que yo he hecho cambios, 4 Años Nuevos que he hecho cambios, 4 cumpleaños que he hecho cambios, ¿no? 4 años donde ellos han visto que en cada evento, en cada matrimonio, en cada sacramento de mi entorno que es idólatra, vieron la manera en que yo me conduzco. Los malabares que tengo que hacer para saber qué momento retirarme, qué momento callarme, qué momento pedir permiso, pedir disculpas con educación y sin dar explicaciones, apartarme. La Cuando me, incomodidad. perdón, Sí, dime. inclusive ellos han visto la incomodidad y el juzgamiento que he recibido en algún momento de mi entorno, que pequé de maleducada, que grosera, que como, que has hecho un desaire, que o sea, he tenido que pasar eso también. Y mis hijos han visto mis lágrimas y han visto mi impotencia y mi frustración. Yo he tenido que ser sincera y transparente porque no hay otra manera. O sea, si toda tu vida has estado con una conducta, en mi caso, más de 40 años, o sea, no me queda más que cambiar mi conducta y confiar en la madurez de mis hijos, que ya tienen un sentido común porque ya son universitarios, ya no son niños. Quizás con los niños puede ser hasta más fácil, pero ya cuando tus hijos son universitarios y han hecho sacramentos, es más difícil, es más complicado. Entonces ahí es cuando se ve de qué madera está hecha nuestra emuná, de qué madera. Entonces, yo estoy en esa etapa de prueba ahorita. Mis hijos ya han visto que yo estoy firme. Ay, parece que es en serio. Recién mis hijos están diciendo, parece que es serio lo de mamá. Parece. Sí, porque las Entonces, acciones hablan más que mil palabras. los actos, los Bien, actos, los bien, actos, bien. sí. Y sufrir las consecuencias también, de frente. Claramente hay personas que no hay que sufrir las consecuencias, al contrario, ¿sí? Son procesos en la vida. Todo tiene un propósito, como mencionaste ahorita, Cansuleto Tomás, todo es para bien, ¿sí? So, ya Hashem te tomó como el eje, ¿sí? Y cuando Él toma algo, Él no lo suelta. Así que comenzó contigo y después va a pasar con el otro y con el otro y con el otro. So, tú eres el eje que Él está utilizando para acercar tanto a tus hijos como a tu familia en el futuro, Baruch Hashem, ¿sí? Para acercarla al monoteísmo. Pero tengo una pregunta, ¿sí? Ya, bueno, claramente esta pregunta pues iba a hacer 2 preguntas, pero la otra la voy a dejar para nuestro próximo invitados, porque quiero conocer un poquito más si uno agida cuando son pequeños los hijos, cómo los ayudarían. Pero ya que tus hijos ya son mayores, ¿sí? Ya pasaron el Bar Mitzvah, so, realmente pues no te voy a preguntar porque realmente ya no son bebés, ¿sí? Son ya adultos, ¿sí? Pero este, cuando mencionaste la Navidad, ¿en qué sentido? ¿4 Navidades significa no realizaste Navidad o sí Eh, realizaste Navidad? no participar de un acto tradicional que yo era la que más motivaba en mi casa, que es la hermana del arbolito. ¿Ya? Yo era la más entusiasmada, la que se preocupaba del brillo, los colores. Es más, mis hermanas, mi mamá aman el arbolito. Entonces, yo les dije a ellos que, que yo, por un tema de convicción personal, yo ya no podía participar ni de villancicos, ni de adoraciones, ¿no? Ni de oraciones idolátricas, y no podía armar el árbol. Que sí los acompañaba en la cena, iba a estar en la cena familiar, acomodar, pero que yo no iba a participar en los brindis, en las bendiciones y en las adoraciones. Y eso me ocasionó el primer año, Ok, la guerra mundial en mi casa. muy Fue bien. muy complicado que yo pensé que se me acababa mi nuevo camino. O sea, es más, casi cedí por la armonía de mi familia, casi, imagínese ese extremo de decir, otra vez voy a fingir para estar bien. Y de ahí me puse a pensar, otra vez estás volviendo para atrás, lo que haces con la mano lo borras con el codo. Entonces, eso parece, yo sé que otra persona capaz se va a matar de la risa de esto, pero para mí fue muy complicado. O sea, fue una tortura. O sea, las 2 primeras Navidades fueron una tortura.
Ya estas dos últimas ha sido ya más en un marco de pacto de respeto, ha habido más tolerancia, precisamente porque uno es consecuente, ¿no? Porque se ve la frustración y la impotencia de uno. Y cuando tu pareja también te ama, por más impositivo que pueda ser, hay momentos en que se da cuenta. O sea, al final el amor siempre va a salir cuando uno verdaderamente hace las cosas de corazón, porque yo también no me quedé con mi drama infantil, o sea, yo también me acerqué y le decía, mi amor, por favor, entendé, y hablar y hablar y no cansarme de hablar, o sea, ahí sí utilicé mis palabras, ahí usé mi sinceridad de corazón, mi transparencia, apelar a esa voluntad de discernimiento de tu pareja, de tus hijos, que comprendan que no era un capricho. Y Que era, también no es tan fácil, ¿entiendes? No es lo mismo una persona, ¿sí? Cuando hicimos hicimos la entrevista que pudiste pensar o que inclusive muchas personas pensaron que yo cambié porque yo era judío. Yo te mencioné, ¿sí? Que yo no hice cambio porque era judío, ¿sí? Una persona que va a hacer cambio por lo que es, realmente posiblemente no lo logra, ¿sí? Yo hice cambio porque yo sabía que la forma de vida que yo hacía, ¿sí? No era, ¿sí? No era al acorde de Akadosh, ¿sí? Y por eso hice cambio, no porque sea judío o porque después empecé el ortodoxismo, ¿sí? O sea, si me siga el linaje Hasidín, ¿sí? No, cambié porque eso es lo que conecta a cada surco. Si no hay cambios en la vida, ¿sí? Entonces, si yo voy a cambiar porque soy nativo, porque no, yo voy a cambiar porque yo sé que a Hashem no le agrada esto. Yo me voy a alejar de esto porque yo sé que a él no le agrada eso. ¿Ve? So, la verdad es algo universal, ¿verdad? Algo universal. Pero para la próxima pregunta, y yo sé que para los Noajidas no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil cuando ya están acostumbrados a una vida, sí, inclusive hay personas que quieren hacer, buscan preguntas, hacer conversiones, ya dos personas me preguntan si hago conversiones, yo no hago conversiones, sí, la persona que quiere hacer, preguntar el proceso de conversión, lo dirijo a Rabino Ariel Grossman, sí, es un proceso muy complicado, y como yo siempre he dicho, no es el ger, no es la conversión lo que necesita, sino es el cambio. Una persona puede ser judía y seguir con la misma vida que tenía, ¿sí? No es ser judío. Uno puede ser una mejor versión, ya sea judío, ya sea noajida, ¿sí? Uno puede ser una versión de uno mejor, ¿sí? Pero es un proceso y para los noajidas, ¿sí? Eh, para los noajidas es un poquito complicado, no difícil, pero complicado, ¿sí? Cuando, y como la conversión, que una persona, si sale por allá y dice algo, tiene algo idólatra, pues se le dañó la conversión, ¿sí? Tiene que volver a repetir nuevamente todo el proceso, ¿sí? Porque uno tiene que, como dice Rabino Ariel, uno tiene que desraigar. Mientras la persona no desraigue y siga en ese camino, nunca va a cambiar. Tiene que uno desraigar, ¿sí? Es como limpiar un terreno para volver a construir. No puedes construir con todo el reguero que hay en el terreno. Tienes que sacar todo el que para entonces volver a construir. Ok, la próxima pregunta, ¿sí? ¿Qué puede hacer los majidas para fortalecer al pueblo judío? ¿O cómo? ¿Sí? ¿Cómo ayuda los majidas al pueblo judío en estos tiempos? Dando la cara, querido Gab, dando la cara. No esconderse en un hombre falso. Decir con orgullo que uno es novajida. No importa lo que le puedan decir a uno. Para mí no ha sido nada fácil dar la cara. Más aún siendo una mujer que ya me había construido una marca personal, académica, ya me había construido un nombre. Entonces, cuando uno se declara a favor de una creencia, una tendencia, cuando la mayoría de la gente está en contra, porque para los que no saben, o sea, mi país ha roto relaciones con Israel, está a favor de Palestina, hay muchas personas, mucho antisemitismo,
y yo nunca pensé que iba a vivir casi lo mismo. Yo todos los días estoy trincherada en mis redes, eliminando y bloqueando gente. Y inclusive a veces bajar un poquito el perfil por un tema de bueno, de cuidarse también. Entonces creo que la mejor manera de apoyar es dar la cara, no esconderse en nombres falsos ni en Facebook falsos. Yo veo muchas personas que, que son muy buenas personas y veo que no se animan abiertamente en sus redes a dar la cara. Y yo decidí hacerlo. Creo que esa es una bonita manera de apoyar, más allá de poner like, sí, sí, yo estoy a favor, o es como ser, de qué sirve que yo apoye en mi corazón si ahí afuera son más los que están haciendo daño. O sea, yo creo que nosotros podemos apoyar también a generar una tendencia y hay que ser muy valiente y tener mucha claridad en propósito de vida para dar la cara, como yo lo estoy haciendo ahorita. Yo creo que la persona no agida aporta mucho más también. Aporta mucho más porque sabemos que el pueblo judío es la luz para las naciones. Hay personas que pelean que Israel no es Israel, que es Palestina y todo ese revuelo que hay, ¿sí? Pero lo que mucha gente no entiende que a la tierra de Israel Hashem se la dio al pueblo judío, ¿sí? Aunque le guste a la persona que le guste, ¿sí? Eso no fue que fue en el 1948 que Palestina se la debía a Israel o que se la dio a Israel, Israel se la dio. Y quien entregó la tierra inclusive se conoce de Sion, ¿sí? Se conoce la tierra de Sion, ¿sí? ¿Oye? Ahí están las puertas del cielo. Y el que le entregó la puerta, ese terreno, esa tierra, fue Akadosh Baruj Hu, el dueño de todo. ¿Sí? Entonces, a mí por lo menos, a mí me duele cuando yo veo, como hoy que vi a alguien un judío pro Palestina, ¿sí? Yo no tengo nada en contra de los palestinos, tengo amistades palestinas, ¿sí? Y muy bien, ¿sí? Hasta uno que me habla español me dice buenos días y todo, ¿sí? Y que lo llevo conociendo años, ¿sí? Y inclusive hace años donde yo vivía, tuve una relación de 10 años con un señor, se llama Mohamed, ¿sí? Muy bueno él, una persona realmente bondadosa, ¿sí? Me ayudaba cuando yo no tenía para comprar comida o algo, él me dejaba tomar y después yo le pagaba, ¿sí? Nunca he tenido problemas y tampoco quiero tener problemas con nadie. Yo creo que cada ser humano se merece su respeto, ¿sí? Eh, pero creo que el Noajida y el ser humano puede dar mucho más por el pueblo judío, ¿sí? No solamente es dar la cara como mencionaste, no solamente es hacer tefiló, hacer tejilín, ¿sí? Es también cambiando sus cualidades, trabajando en su forma de vida, ¿sí? Si yo era una persona que hablaba chismes, pues ahora, ¿sí? Trabajar en no hablarlo. Si yo hablaba muy precipitado, pues ser más prudente, ¿sí? Si yo era una persona que no, no me sabía perdonar, pues aprender a perdonar. O sea, hay muchas formas de uno apoyar al pueblo judío, ¿sí? Y realmente lo que esté pasando en Israel, yo de política, a mí no me gusta la política, ¿sí? A mí la política no me gusta. Yo lo que veo son seres humanos, ¿sí? Y unos dicen que unos son malos, del otro dice que otro es malo y así, ¿sí? Eso pasa en la guerra, ¿sí? Y yo creo que el Noahida, ¿sí? Al entrar en las leyes que le toca universales, como la forma de no robar, no matar, no adulterar, ¿sí? Pero esas no son solamente las leyes, hay muchas formas, ¿sí? Educar a los hijos, que sean respetuosos con los demás, no importa de quién seas, ¿sí? Claramente, hay a veces personas que se pueden mirar y decir cuando yo hablo un tema de idolatría con el tema de Jesús, ¿sí? Pero realmente tengo amistades que creen en eso, ¿sí? Que creen en algo así, pero no entramos en esos detalles y cosas así, ¿sí? Claramente tengo una amiga mía que a veces la vuelvo loca con eso, pero nos pusimos un respeto.
¿ok? Ella no toca mi punto y yo no toco su punto, ¿sí? ¿Bien? Yo creo que el mundo necesita más amor, más unión, ¿sí? Estamos como que, estamos como que muy divididos, ¿sí? Y nosotros mismos estamos dejándole la puerta abierta. Claramente la oscuridad no existe. La oscuridad existe porque es falta de luz, ¿sí? Cuando usted prende, si yo apago estas lámparas, se ve oscuro. Vuelve, enciende y se va a la oscuridad. La oscuridad no existe. La oscuridad es falta de luz. Entonces, creo que ustedes como nuajidas pueden aportar mucho, 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 mucho. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho en los cambios, en, en mejores personas. ¿Sí? Y yo creo que Hashem puso a cada líder con un propósito. ¿Sí? Con un propósito. Así que yo creo que el pueblo nuajida, digo, la comunidad nuajida, perdón, el pueblo nuajida, los nuajidas, ¿sí? Si toman las cosas en serio, no juzgar a los demás, siempre mirar la forma positiva, eh, no culpar a nadie, ¿sí? Y claramente hay algo muy especial. Anoche yo le preguntaba a mis estudiantes, ¿sí? ¿Quién es pobre? Digo, ¿quién es rico? ¿El que está en la calle o el que tiene una casa? ¿Sí? Pues uno me dijeron que lo que tiene en la casa, otros me dijeron que es el que está en la calle. ¿Quién tú piensas que es rico? ¿El que está en la calle o el que esté en una casa? Dime tú. Sorry. El que está en la calle, el que está en la casa. Yo creo que el que tiene paz en su corazón. Para su corazón. Bueno, el que es rico, el que es rico es el que está en la calle, no el que tiene una casa. ¿Por qué? Porque la persona que está en la calle depende solamente de Dios, lo conozca o no lo conozca. El que está en la casa, el que tiene una casa, ¿sí? Puede caer y pensar que la casa le da seguridad, que le da protección, ¿sí? Puede caer en eso. Pero el que está en la calle no tiene a dónde refugiarse, solamente depende de cada uno. Así depende la emuná, ¿sí? La tefilá es saber que no tenemos nada. Esa es la tefilá. Saber, así como David Ameli dijo, yo soy pobre, ¿sí? No tener nada, ¿sí? Porque al fin y al cabo, la riqueza es saber que Hashem es quien nos da todo. La próxima pregunta, Israel quería llevar una pregunta. Escríbeme por favor, Israel, la pregunta y yo se la hago a ella, por favor. Bueno, no, déjalo. A lo último vamos a dar espacio para que las personas pregunten o quieren decir algo. En la última pregunta. Bueno, ya esa la contestaste. ¿Cómo una mujer, sabe que hay muchas mujeres que están solas, ¿sí? Que están, no se conecten, hijos, a aplicaciones eso de buscar pareja y cosas? Tengan cuidado en eso, ¿sí? No, de verdad. Ahí tú no sabes quién es maniático, ¿sí? Recuerda que los perfiles te los pueden, como mencionó Zoila, te los marquean un montón de cosas y realmente no es así, ¿sí? Como mujer no agida, ¿qué consejo le das a las mujeres no agidas, a las que ya, ¿verdad?, llevan años y las que están comenzando, para poder encontrar a una pareja e inclusive, ejemplo, que hay personas que dicen, no, pero mi marido no comparte lo mismo que yo, pues me tengo que divorciar, ¿sí? Como ya no comparte, él es católico, él es cristiano y yo ahora soy no agida, ¿sí?
pues ya como que no macheamos, ¿sí? Hay personas que confunden eso. Cuando hay una desunión, ¿sí? Por ejemplo, tú conociste a tu marido, llevas 10 años y anteriormente tú eras la misma creencia que él, inclusive no te importaba, la creencia podía ser ateo y a ti no te importaba, ¿sí? Pero, ¿cómo te trabaja, ¿sí? Porque no es lo mismo, un judío tiene la obligación, la misma de casarse con una mujer judía, ¿sí? E inclusive un converso, ¿sí? No se puede casar con una mujer judía, tiene que ser una mujer conversa. Por eso siempre se le aconseja que tiene que ser el matrimonio unido para poder hacer una conversión, ¿sí? Este, ¿Cómo le aconsejas a las mujeres que son no agidas y su esposo realmente es cristiano, o es ateo, o es de donde sea, ¿sí? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué pueden hacer? O inclusive para las mujeres que están buscando, que están solas y que comenzaron el noajismo, ¿qué le aconsejas? Porque realmente no vas a dejar, si la mujer está casada, no va a dejar a su esposo, porque ahora yo soy vida y tú no crees lo mismo que yo, que realmente esa no es el propósito de cada grupo. El propósito de cada grupo es que te eligió como el eje, porque la mujer tiene una espiritualidad más elevada que el hombre, ¿sí? So, te eligió como una mujer virtuosa, ¿sí? Como una persona especial, ¿sí? Para que ayudes a tu marido, no para que lo abandones y empiezas a discutirles cosas. ¿Qué consejo le das a ellas, a las que están casadas y a las que están buscando pareja para que Hashem les dé abrazar? Bueno, las que están casadas y su pareja no les acompaña, que ese es mi caso, los cambios se tienen que notar. Mi esposo jamás me hubiera apoyado y jamás hubiera respetado mi nuevo camino si él no hubiera notado los cambios. Y no fue que un día yo le dije, ay, soy noágira, no. Como lo comenté, esta nueva creencia la desarrollé en silencio. Tenía miedo, estaba insegura, no podía arriesgarme a gritar a los cuatro vientos algo que yo todavía estaba en proceso de discernimiento. Entonces yo los cambios los trabajé antes. Y llegado el momento, cuando yo ya me sentí clara en mi camino, fue cuando yo me senté a hablar con él. Y ya sabía lo que iba a pasar. Obviamente fue problema, fue crisis, me engañaste. Yo me casé con una católica y ahora resulta que cambiaste. ¿Con qué me vas a salir? Tú me estás traicionando, me estás engañando. Entonces, yo sabía que tenía que pasar por ese camino, pero también era consciente, y aquí está, queridas mujeres, cuando verdaderamente hay sinceridad, hay amor en la pareja, uno puede pelearse, puede haber enojos, pero eso va a pasar. Puede ser que quizás algunas noches uno duerma espalda con espalda, no haya cariño, pero es en ese momento donde las mujeres tenemos que sacar nuestra mayor virtud, que se llama dulzura. Es ahí cuando la mujer tiene que brillar en el don de ser mujer, en esa dulzura, en esa tolerancia, porque cuando uno no tiene valores espirituales, uno se deja tocar el ego y uno pelea, y eso no es cambio. Seguirle el camino de la pelea. Yo lo que hice fue hacer lo que nunca había hecho, y eso le encantó a mi esposo. Comencé a ser una mujer más respetuosa, comencé a empoderarlo, comencé a ser más dulce, comencé a dedicarme más a mi casa, comencé a preparar mis alimentos, cosa que antes no me gustaban, las cosas de la cocina, no me gustaba, andaba más pendiente de otras cosas. Entonces, esos cambios que fueron lentos, despacio, que muchas veces yo tuve que llorar en silencio, muchas veces tuve que callar, muchas veces tuve que ceder, pero dio sus frutos. Eso fue un año, para que no piensen que los cambios son de la noche a la mañana. Cuando uno sabe a dónde va, uno dice, si he estado 20, 30, 40 años en el error, aguantando palo sin motivo, ¿cómo no voy a tener tolerancia un año o el tiempo que me tome? Yo ahorita no me he puesto fecha de vencimiento. Yo estoy con fecha abierta porque todos los días sigo avanzando en mi transformación y sigo cambiando. Como me dijo el Raz, soy un cero, no un uno.
Tengo mucho para cambiar. Y si yo me creo eso, entonces no me voy a desesperar, porque la mujer que no tiene claro su camino y la mujer que tiene mucha carencia interna, esa mujer es la que se desespera, porque yo también pasé por eso y no se lo recomiendo. Por eso es importante tener claridad, congruencia, a dónde quiero ir, qué es lo que verdaderamente quiero en mi vida, realmente quiero paz. Entonces yo tuve que hacer los cambios. Yo no le eché responsabilidad a nadie de mi entorno en este nuevo camino. Yo decidí asumir mi propia responsabilidad y dije, yo voy a provocar el cambio, pero yo primero tengo que hacer ese cambio. Entonces, eso es lo que estaba haciendo. Y a las mujeres solteras, bueno, no es mi caso, pero les digo lo que yo les digo, les comento a veces cuando alguna amiga soltera me pide mi opinión. Entonces yo le digo, eh, dependiendo de cómo tú te muestres como mujer, es el tipo de hombre que vas a atraer. Porque si yo me voy a boliches, yo no voy a encontrar el amor de mi vida en un boliche exhibiendo. O sea, yo sé que muchas me van a criticar. Ahí sí me convertí en una mujer, yo era una mujer bien liberal. Y hoy no digo que todas van a seguir este camino, pero mientras más leo, más oro y más estudio, tengo menos ganas de exhibirme, menos ganas de mostrarme en circunstancias que antes para mí eran cómodas. El cambio se va haciendo, Se claramente. va haciendo, es que eso es algo inevitable, por eso yo siempre digo hay niveles en el bajismo. Porque cuando uno llega, uno busca libertad de espacio y todo es posible. Ay, yo me quedo con los 7 preceptos y nada más, que era lo que conversábamos la anterior vez. Pero va pasando el tiempo y cuando uno hace esa conexión con Hashem más profunda, hasta uno le da ganas de cambiar. Si antes me tiraba mis risotadas vulgares, ya no las hago porque yo ya no me gusta escucharme. Si antes tenía un maquillaje excesivo, ya no me da ganas de ponerme máscaras en mi cara. Cada vez tengo una tendencia más natural. Eso, Antes me gustaba. eso, Sí, y eso es lo que yo le digo a la mujer soltera. O sea, ¿qué eso es fue, lo que... eso fue lo que yo te expliqué, perdón la interrupción. Eso fue lo que yo expliqué, que no hay que cambiar siendo un judío o no siendo judío. El cambio no lo hace un título o un lugar, o ser judío, o ahora que voy a ser judío voy a cambiar, ¿no? Una persona puede cambiar porque lo desea. El cambio tiene que ser natural, ¿sí? Así es, y sobre todo en la palabra, porque los latinos tenemos el hábito a veces de caer en ser ordinarios, vulgares, en la crítica, a veces decimos cosas sin pensar, y eso es lo que ahí se da cuenta, cuando uno verdaderamente comienza a cuidar su palabra, comienza a leer Torah, y comienza a poner en práctica, a uno ya no le nace maldecir, le nace bendecir, a uno ya no le nace decir palabras obscenas o hablar para el prójimo, criticar. Uno se da cuenta que la palabra es sagrada y lo que yo le lance a la otra persona, eso me va a rebotar a mí. Y eso hace que uno comience a alejarse de ciertas personas, a eliminar ciertos contactos de las redes sociales, a dejar de ir a ciertos grupos y uno no es porque uno discrimina o uno se crea más en absoluto, es porque uno quiere cuidar esa integridad, uno quiere tener esa pureza de corazón, uno quiere crecer, porque si yo quiero crecer y eso ya lo aprendí, yo tengo que tener más espacios conmigo misma, sobre todo cuando uno ha buscado mucho el reconocimiento y la aceptación, como fue mi caso, yo tengo que aprender a tener más que amor propio, a tener esa fortaleza interna de amar mi espacio y sentir que estoy con esa conexión en ese espacio con Hashem, pero eso se tiene que manifestar en mi seguridad, en mi prudencia, en mi respeto, en mi elegancia, en mi estilo, que no tiene nada que ver con joyas y con dinero o con bienes, tiene que ver con la calidad humana, y eso se nota, se siente, se ve. Una mujer que tiene esa calidad humana brilla, su mirada es fuerte, porque yo he conocido, tuve la bendición de conocer mujeres así, yo decía, ¡ah! Que yo quiero ser así. Cuando dije yo que me di cuenta que yo tenía mucho que mejorar como mujer y como ser humano y como mamá, esposa y todo eso. Y Exacto. eso es lo que me está dando el nojismo y eso es lo que me tiene todos los días
entusiasmada Claro, ese cambio. inclusive no dice en el Mishlei, no menciona el proverbio, el libro del proverbio no menciona hombre virtuoso, dice mujer virtuosa. ¿Sí? Así que la mujer es virtuosa y debe de aprender a llevar su recato, a llevar sí, pero es un proceso y, ¿verdad? Que toma, si la persona lo toma serio, realmente el proceso se completa. No es de la noche a la mañana, es un poco a poco y tiene que salir de la persona. ¿Sí? Pero también hay personas que dicen, tiene que salir de mí para hacer algo, para hacer un cambio, ¿no? Nunca debemos esperar a que las cosas salgan. Tenemos que también iniciarlas, ¿sí? Y para la última pregunta, de 1 minuto 2, ¿sí? Bueno, esa pregunta es para darle pase a los, participantes. Una ajida, una mujer soltera no ajida, debe encontrar su pareja nuajida o puede encontrar una pareja que no sea nuajida. Para mí, necesita encontrar un hombre que sea monoteísta, porque si no va a tener ese conflicto. ¿Pero qué tú dices? ¿Qué te Yo opinas? antes le decía a las mujeres un hombre que ame y que te ame. Hoy en día, que ya he visto muchos hogares que se han construido y destruido por tema de creencias, yo le diría a la mujer, revisa los valores del hombre, para no entrar en la parte religiosa, económica, porque a veces las mujeres también se ofenden cuando uno emite una experiencia. Así que yo de una manera neutral le digo, revisa los valores de ese hombre. Si los valores que tiene ese hombre están en congruencia con los tuyos, puedes comenzar a enamorar. Porque partamos de ahí, si es un hombre que tiene valores y principios, estamos hablando de un ser humano que es consciente que hay límites, porque ser prudente es un límite, ser respetuoso es un límite, o sea, cuidar mis palabras es un límite, que el hombre respete tu espacio y no te invada y no te atropelle, o sea, eso hace la diferencia, porque lo que conocemos en el enamoramiento, eso es lo que nos va a acompañar el resto de la vida, y lo digo por experiencia. Uno puede cambiar hábitos, pero la manera de ser va a estar ahí, porque eso es algo de naturaleza de alma. Y eso es algo que uno cuando es jovencita no lo comprende. Uno piensa que por amor va a cambiar todo y no es así. Así que yo le digo a las mujeres jóvenes, fíjate en los valores. Fíjate en los valores. Si es un hombre trabajador, un hombre disciplinado, un hombre que le gusta decir la verdad, partamos de ahí. Eso es lo que yo les digo a las mujeres. Bueno, pues gracias a Carlos Corujú, sí, gracias Solia por realmente esta velada en 1 hora y media. Vamos a hacer, ¿verdad? Que las personas, los participantes hagan preguntas. Antes de dejar a los participantes, hay una persona que se llama Tatiana Santos. Ella, ¿cómo puede contactarte? Ella vive en Bolivia, en Paz, Bolivia, y desea contactarte, ¿sí? Así que, ¿verdad? Un saludo, Tatiana, a La Paz, Bolivia. Me puedes escribir en la página de Bridolam Bolivia, búscala en Facebook, escribe por mensaje privado y yo te voy a responder. ¿Cómo se Gracias. escribe? Roland, B-R-I. Sí, Bridolam, B grande, R-I-T, Brit, Olam, O-L-A-M, Bolivia. Exacto. Y inclusive Y, en el título arriba. sí, y también me puedes escribir en mi fanpage, como está aquí en pantalla, Solia Centeno de Baglivo, ese es mi nombre. Tú lo pones en el buscador de Facebook y te va a salir mi página pública, así que me puede escribir también. Gracias. Baruch Hashem, ¿sí? Muy bien. Ella dice que ella vive en la ciudad de La Paz y también estoy sola y decidí este camino, igual veo video, etcétera, ¿sí? Así que Baruch Hashem. Elisa Pachero dice Shalom Ram, muy agradecida por ver su shibur. Muy bien, no es un shibur lo que se está llevando hoy, ¿sí? Es un evento, sí, pero Baruch Hashem, ¿sí? No es un shibur, es cuando estamos dando clase de Torah en Emuná. Hoy estamos haciendo entrevistas, ¿sí? Baruch Hashem, pero gracias, Elisa, como quiera.
Carlos Navarro, ¿qué libro le edifica? ¿O qué libro tú recomiendas además de Camino del Gentil Justo? ¿Qué otro Sí, libro? recomiendo el libro de Las prácticas de los hijos de Noé del Rab Uri Sherki. Lo pueden encontrar en la página del Centro No Ágida Mundial. Cabalmente lo estoy estudiando en Briolán, Bolivia. Es un libro cortito que hace un resumen de todos los hábitos y las tradiciones no ágidas. Ese es el libro que les recomiendo, aparte del Camino del Gentil Justo también. Baruch. Ok, dice, muy bien. Saludo a Juan Jesús Valdés Rivero, Sara Romero, Sira de Amor y Unión, Baruch Hashem. Sí, eso es lo que no hace falta mucho. Eh, Verónica Vázquez, saluditos. A Julio Mota, saludos. Alessandra Gómez, saludos. Mauricio Arevalo, saludos. A Eliao Jiménez, saludos. A Marcos Loaya, saludos. A Sara Romero, saludos. Le envía las cualidades del tipo F, ese es correcto. ¿Acaso es un libro? Pregunta Carlos Navarro. Sí. El ticún es un cambio, ¿sí? Bueno. ¿Qué es el ticún para el Nojida? Esa es la última pregunta. Algo rapidito para dar el paso. ¿Qué es el ticún para el Nojida? Bueno, es donde tenemos que poner nuestra artillería para ese cambio, es lo que yo le digo en términos simples, Bueno, porque aquello que nos duele, que nos cuesta, que no queremos hacer, pero sabemos que nos edifica, es ahí donde tenemos que trabajar. el ticún es como, ¿usted han visto el mapa que tú pones ¿cómo se dice? Un Un pin. pin, ¿sí? Para señalar el lugar hacia el ticún, ¿se entiende? Es para que cambies, tiene un cambio, ¿sí? Cambiar esa cualidad, eso que está en tu alma, ¿sí? Cambiarlo, esa cualidad, ¿sí? Muy bien, no quiero entrar en un tema largo porque ya, saludos también a Alejandro Espinosa, no sé si alguien más se me quedó, a Sara Romero, no quiero que alguien más se me quede, gracias a toditos por su participación. Entonces vamos a quién de los participantes acá, ¿sí? ¿Quién tiene preguntas? Israel tiene una pregunta, los demás que tengan preguntas hacen su manita, hay una de esas de reacción en su celular o en la computadora, hacen la manita para que puedan preguntar. Israel. Gracias, Rap. Solia, buenas noches. Quería yo hacerte una pregunta. Una vez que uno gira ha curado completamente su parte de idolatrismo, se ha acercado a Kadosh Baruj Hu completamente y ha llegado a conocer de la Torá, del Zohar Kadosh, de todos nuestros libros y nuestros preceptos. No entra en su mente el de entrar en la conversión, porque es correcto lo que el Rab dice. Uno puede amar a Kadosh Baruj Hu sin hacer la conversión, pero hay algo más. Y yo, por ejemplo, yo siendo judío te voy a decir qué es lo que hay de más. Por ejemplo, ir a la sinagoga y escuchar, por ejemplo, el Kippur, el canto, el cantor, que está en la sinagoga, que levantan el Sefer, la Torá y la alzan. Uno siente que se le eriza la piel en esos momentos. Son momentos muy especiales para un Yehudim. Y yo me imagino que alguien, cuando ya ha hecho esa conexión con Kadosh Baruj Hu, ya dice, yo quiero también participar en esa parte. Ya yo siento esa necesidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo había un tiempo que yo no estaba muy conectado con Kadosh Baruj Hu, pero me salió una invitación para ir a Israel. Cuando yo llegué a Israel, no sé qué me pasó, empecé a llorar y llorar y llorar. No te puedo decir cuando llegué a Muro los Lamentos. O sea, yo besaba el suelo, yo besaba el suelo. Para mí era una emoción tan grande. Yo sentía una santidad, algo tan... Y yo ahí sentí, entiendo qué es ser judío, qué es ser hebreo. Porque no lo sentía de afuera, lo sentía de adentro. Y yo me imagino que una persona no gira cuando empieza a absorber todos estos conocimientos y se empieza a limpiar de toda la idolatría, va a tener esos mismos sentimientos. ¿Existe en ustedes eso? ¿O dicen, no, yo me quedo ser no gira para toda mi vida?
Dentro de mi humilde experiencia en comunidades, que he participado en varias, me ha tocado hacer los filtros para el ingreso a las comunidades, me ha permitido conocer muchas historias. Y te puedo decir que 3 de cada 10 no ágidas que llegan vienen con la mentalidad de hacerse judíos. 3 de cada 10. Te digo un número así general, a nivel general. En mi caso, eh, mi propósito de vida, cuando yo comencé este camino, lo vi claro. Amo la vida espiritual, pero entiendo que para cumplir mi propósito como alma, que es cambiar el sistema educativo hacia el desarrollo del ser, soy más productiva para Hashem y para la nación de Israel siendo un puente entre el mundo secular y el mundo judío. Mi propósito de vida, las habilidades que Dios me dio, los dones que Dios me dio, yo no los voy a poder ejercer como judía. Y prueba de ello es que estoy con un esposo que no está conectado con esta mentalidad. Y a pesar de ello, hemos logrado, en aras del amor del monoteísmo, hemos logrado unificar, pese a que él está en otro tipo de creencia. Entonces, pero como algo que me enseñó Rap, y creo que es muy, muy sincero, digo, todo es pasito a pasito. Y estoy seguro que poco a poquito. Yo creo que esa posibilidad se daría si mi esposo decide hacer un cambio. Yo creo que ahorita mi respuesta está muy condicionada a la realidad que estoy viviendo, ¿no? Si cuando la mujer es consciente de su realidad, nosotros de una manera muy hábil con este cerebro de mosca que tenemos, que está conectado con todo, de por sí desechamos lo que sabemos que no vamos a, las puertas que sabemos que están cerradas, las aceptamos y directamente vamos a las herramientas a nuestro alcance. Pero si mis hijos cambian y mi esposo cambia, eso sí que no está en mi tapete, yo creo que puede ser una condicionante para que yo replantee mi posición. Claro, ahora, claro, como tu persona, lo que tú dices es muy correcto, tú eres un puente y tú puedes ser esa ayuda de traer gente al monoteísmo. Es correcto. Bueno, gracias Israel por la pregunta. Gracias. Otra, alguien dice, Emma Chantes, dice buenas noches, muy interesante esta entrevista. Me fascina la charla con Sonia Centeno, ¿sí? Y también saludos desde Colombia a Yeni Barrios, Baruch Hashem, también a Reina desde Costa Rica, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir alguna palabra o algo? ¿Nadie más tiene preguntas? Alberto. Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches. La pregunta es la siguiente: ¿dónde un no ágida lleva sus diezmos? Su macet. ¿Dónde la ágida lleva su diezmo, su macet? Sí. ¿Dónde lleva su diezmo? Bueno, yo no conocí el diezmo, yo lo conocí en las religiones. Yo aprendí en la filosofía judía hablar de tzedakah, de hacer justicia con el trabajo ajeno o hacer justicia con el trabajo de otros. Entonces la tzedakah se toma como una actitud de elevación espiritual para el no ágida, no como con esa disciplina que llevan los judíos, porque por algo los judíos tienen buena economía porque saben aplicar el tzedakah. Los no ágidas aprendemos a ver el tzedakah como una escuela para aprender a hacer justicia con el trabajo de las otras personas. Lo aplicamos en las comunidades, lo aplicamos en el servicio social y también aprendemos de nuestros maestros rabinos que hacer tzedakah en momentos de desafío también es un medio de elevación espiritual, porque cuando tú haces cosas que verdaderamente te cuestan para ayudar a otra persona o hacer justicia en alguna situación, eso te permite otros niveles de conciencia y otros niveles de discernimiento en tu corazón también, tomando en cuenta que venimos de un sistema educativo donde se promueve el egoísmo, el individualismo
y se promueve que primero yo y después los demás. Cuando yo esté bien, ayudo a los demás. Entonces, una manera de quitar esa escasez mental es seguir esos principios del SEDACA, ¿no? Y la SEDACA, yo hago SEDACA con comunidades en las cuales estoy participando. En mi comunidad de Briolán, Bolivia, todavía no hemos logrado aplicar el SEDACA porque es una comunidad nueva, chiquita, pero sí participo de otra comunidad más grande, que es Internacional Mendoza, donde yo hago mi SEDACA y también hago SEDACA no solamente en la parte económica, sino también hago voluntariado sirviendo a la organización. Yo doy mi tiempo y hago mi servicio, que eso también es hacer un SEDACA, ¿no? Esa es la exactamente la meta de tiempo, es cuidar a los enfermos, ¿sí? Sí. Enseñar a la persona a tejer, como mencionaste, ¿sí? Que es muy bonito, ¿sí? Quiero aclarar algo de la pregunta que habló Alberto. El diezmo no existe, ¿sí? Se dice diezmo, pero no es diezmo, es maser, ¿sí? Y es para el pueblo judío. Ahora, cualquier persona que aunque no sea judía y quiere sacar su maser, también lo puede hacer, ¿sí? El maser, no sé, el diezmo, la ofrenda, ¿sí? Que es lo que se llevaba en el Bejamida, eso ya no se hace, ¿sí? Lo que se hace es, la persona saca un 10% de su ganancia. ¿A dónde podemos llevar esto? Comenzando con su familia, ¿sí? Ahí es cuando comienza con tu familia, dependiendo, hay diferentes alajot, ¿sí? Diferentes leyes judías que explican cómo debe de proporcionarse, cómo se dice, cómo se debe de surtir ese macer, ¿sí? A la familia, a los hijos, si se puede usar el macer para la boda, si se puede usar el macer para esto, ¿sí? Pero eso es algo para el pueblo judío, ¿sí? Ahora, es como voy y repito, si una persona quiere hacerlo, pues Baruch Hashem, ¿sí? Pero comienza con la familia, ¿sí? Ahora, como mencionó Zoila, es Sedaka, ¿sí? Una persona saca Sedaka y entonces ayuda a otras personas, aún sea un peso, puede sacar Sedaka, ¿sí? Aunque sea de $1, puede sacar Sedaka. Por eso, en el judaísmo se le enseña a los niños con una alcancía, ¿sí? Que tiene las zayin, ¿sí? Que es sedaka, que es lo que significa justicia, y se le enseña a poner una pesetita todos los días ahí, ¿sí? Inclusive en la sinagoga, también en la mañana y en la tarde, en el shafi, en el mita, se pasa también y se le puede depositar $1, una peseta, ¿sí? Y así es un medio de sedaka. También el tiempo, ¿sí? Una sonrisa, ¿sí? Muy bonita, es una forma también de dar sedaka, ¿sí? Porque la cambias la vida a una persona, llamar a una persona, ¿cómo te encuentras? ¿Sí? Darle unas palabras de aliento, es una sedaka, sacar el tiempo, visitar a los enfermos, ¿sí? Hay muchas formas de dar sedaka, un abrazo, ¿sí? A alguien que necesita, ¿sí? Escuchar a una persona que está llorando, es una forma de sedaka es justicia, hacer bondad, gesed, ¿sí? Abrir ese corazón endurecido, eso, ¿sí? Por eso que la sedaka no es una mitzvah, no es una opción, es una orden. ¿Por qué? Porque es justicia. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo más que nos vamos a retirar ya? Ya faltan 10 minutos. ¿Sí? ¿Más nadie? Bueno, pues gracias a José Orozco, dime, ¿cuál es tu pregunta? Sí, buenas noches. Ah, Eh, Así que hablo de aquí desde México. Antes que nada, le doy gracias al rap por haberme permitido formar parte de su grupo y que ustedes, pues el día de hoy pueda convivirlo. Eh, José Armando, es ¿verdad? muy difícil. Mande, José Armando. José Armando, así es. Eh, Estoy viendo el video, estoy viendo la plática con usted y de cierta manera me siento como conectado porque yo estoy en el inicio de estudio de Torah. Es muy difícil aquí en la zona donde yo estoy. No he encontrado alguien, vaya, no he escuchado de alguien que estudie Torah
en lo que es la zona, lo más cercano de donde yo estoy es hasta la Ciudad de México, y estoy como a 10 horas. Entonces, sí me es un poco difícil en el sentido de que el cambio que estoy haciendo en mi vida es radical. He hecho muchos cambios en mi trabajo, en mi vida personal, en mi familia, y créanme que me siento muy feliz por el poco avance que llevo, porque sí he dejado de hacer muchas cosas. Al igual he estado en distintas religiones, me criaron en catolicismo, pero pues gracias a las redes sociales y gracias al rap que hoy en día me dio esta oportunidad, eh, créanme que le agradezco a Hashem por haberme permitido, por su misericordia, y nada más quería compartir eso con ustedes. Gracias. Baruch Hashem. Un consejo que les voy a dar a las personas que son principiantes y están estudiando Toira. ¿Sí? Recordemos que una persona que está estudiando Toira debe de aprovechar los shiurim que se hacen, estudiar un poquito el tema de conversión. ¿Por qué? Porque una persona no judía no puede ingresar a un Bet Midrash, ¿sí? A una yeshiva, a una casa de estudio judía para estudiar Toira, ¿sí? No le van a dar acceso. ¿Muy bien? Entonces, lo mejor que yo le aconsejo es que comiencen desde lo más simple, ¿sí? La persona que pregunta cómo yo estudio Toira desde lo más simple, ¿sí? Poco a poco, que comencé a estudiar Toira esta semana, o que comenzar a tomar shurin aquí, ¿sí? Si quiere hacer, la persona quiere hacer la conversión, ¿sí? Porque si una persona que quiere hacer la conversión, pues realmente, pues no pierde el tiempo estudiando Toira, ¿sí? Bueno, claramente, Toira me refiero a las 613 mismos, ¿sí? Pero porque hay Toira también para los no judíos, así que clasifico eso, que no se me vayan ahora. No, hay Toira también para los no judíos, como la para Chayitro, ¿sí? Que era un converso. Hay muchas áreas que son de la Toira, que son emuná, que son crecimiento personal, que son crecimiento espiritual, sobre el habla, sobre saber, como ahora lo del becerro de oro, que preguntamos por qué Hashem permitió que el pueblo pecara, pues había una razón, ¿sí? Había una razón. Entonces, ¿cuál fue esa razón? ¿Sí? Dejando saber que tenemos la puerta de la Teshuvah. Y no importa cuán grave sea la situación de la persona, tiene, ¿sí? La puerta de Teshuvah, ¿sí? Eso inclusive es cualquier persona que dice el becerro de oro, el Gershi, y dice, ay, sí, el pueblo pecó y hicieron aquello, hicieron lo otro, pero, ¿sí? Entonces deben de que comenzar con lo más simple, ¿sí? El proceso de la conversión toma tiempo, ¿sí? Pero mientras más conocimiento vayan adquiriendo, mejor va a ser, ¿sí? Para el día que alguien quiera hacer un gerín, ¿sí? Una conversión, pues la pueda hacer, ¿sí? Pero no puede llegar ¿cómo se dice? A querer ser una conversión a la noche de mañana y ir al Beidín, ¿sí? Porque eso, ¿sí? Esto no es el cristianismo, ¿sí? Esto es todo tiempo y un proceso. Sí. Yo creo que el hecho de que José ya está participando aquí en esta comunidad ha dado el paso principal. Yo lo primero que cuando a mí me escriben y me preguntan, soy nuevo, estoy comenzando, yo le digo, ¿ya estás en una comunidad? ¿En qué ciudad estás? No, si no hay una comunidad, si no estás siguiendo un grupo de apoyo, te puedo recomendar uno. Eso es lo que yo hago en automático, porque cuando uno llega a una comunidad, ahí uno comienza a darse cuenta en qué nivel de compromiso se encuentra. Como así también muchas personas van a comenzar ya a profundizar caminos o darse cuenta que ese no es su camino, o darse cuenta que quieren más, descubren su alma judía. Para mí las comunidades son claves en el proceso de la expansión de la conciencia no ágida. Inclusive son filtros para que de ahí las personas se dan cuenta si verdaderamente están preparados para más, para 613 mitzvot, o se dan cuenta que no, y se quedan como no ágidas. La verdad que es un buen filtro las comunidades. No, inclusive cuando él me escribió, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? No es un proceso. No es una cosa
de que ahora yo quiero brincar de aquí a allá. Lo importante es el esfuerzo que se haga, ¿sí? Bueno, y para cerrar, quiero también dedicar este shiur para Yomar Romero, me imagino, no tengo el nombre de su mamá, Benjaba, ¿sí? Que tiene un malestar, ¿sí? Y que acabo de enviar el Juan Shalem y también a todos los enfermos, también a Jaya Ben Rosalina, ¿sí? A Lorenza Bat Natalia, ¿sí? Y a todos los enfermos y familiares de mis estudiantes, de mis muchachos, de toda la comunidad a través de Facebook, y a todos los enfermos de Israel, que Hashem cuide también a nuestro Hayalí, todo de Judí, a donde se encuentre, que podamos ver paz, unión, amor, ¿sí? No mirando, claro, uno tiene que ciertamente alejarse de personas que cuando te hablan cosas de idolatría y cosas, hay que alejarse. Pero eso no significa que tenemos que odiar o que tenemos que mirar a la persona como si no fuera nadie para Carlos Porco, ¿sí? Una cosa es no comer el mismo plato, pero no significa que vayas a despreciar a la persona. Mientras más amor haya, mientras más unión haya, mucho mejor. Todos podemos cambiar. Recordemos que Abraham Avinu, ¿sí? Era un hombre que hacía idolatría. Y Hashem le dijo, ¿sí? Lech lecha, vete para ti. Si una persona quiere, para una persona arrancar idolatría, ¿sí? Lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer. Todo es posible, ¿sí? Así que les deseo éxito, bendición para todo, ¿sí? Solo no te me retires y que a cada grupo me los cuide a través de Facebook. Será entonces esta mañana, por favor, Hashem. El miércoles tenemos a Anania Martínez, ¿sí? De la Comunidad Internacional Mendoza con nosotros. Y para la próxima invitación, pues ya les dejaré saber quién va a ser nuestro próximo invitado hablando cara a cara con Yohanan, con el Ray Yohanan Maimón. Shalom Aleichem Mevorah, Berajá Sahar Simcha, Baruch Atah Adonai, Leolam Bae, amén, amén, que tengan hermosa semana. Hasta luego. Amén, Laila Tov. Gracias.